Mientras en México trimestre creció, el último trimestre 3.4%. Y bueno, la verdad es que superando a Estados Unidos, siendo una de las economías más importantes de Latinoamérica, en Norteamérica, otra economía, Canadá, se ha venido cayendo e incluso en el último trimestre se reportó una recesión. Cayó la economía canadiense y muy similar a lo que pasa con los países europeos. Eso significa que muy probablemente Canadá entre en un proceso de contracción económica. No había subido mucho, por cierto, no había crecido mucho Canadá después de la pandemia y ahora regresa una recesión, con lo cual vemos que finalmente las políticas neoliberales pues están colapsando las economías. Finalmente los rescates que hicieron en grandes empresas en el COVID, el aumento de impuestos a los más vulnerables, la condonación de impuestos a los privilegiados, enviar muchísima ayuda militar, por cierto, a Ucrania. Todo ese tipo de cosas han generado que, bueno, pues ahora la economía canadiense está a punto del colapso, y mientras la mexicana, que finalmente salió todo eso y únicamente invirtió en desarrollo económico nacional, está bollante. Esto más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues bien, ¿cómo son las cosas? Y es que el G6, no voy a decir el G7 porque Estados Unidos lo tengo que sacar de esa lista, pero sí el G6 se la ha visto bastante difícil este año. Y todo indica que van a estar entrando en una recesión económica. Desde Europa ya están en el punto de quiebre. Están ya varios países inclusive ya en recesión. Japón también ya dio un trimestre negativo, ahora sí que no, contracción. En contracción. Y la noticia del día es que ahora Canadá, sí, Canadá también se está yendo a una recesión. Está a un trimestre. Ahorita, en estos momentos, podría estar ahorita ya en una recesión. No lo vamos a saber posiblemente hasta enero o febrero, cuando se confirme el crecimiento del último trimestre. Pero esto es sumamente importante y vamos a explicar el por qué a México no le está pasando esto y por qué a Estados Unidos no le está pasando esto, pero sí son los culpables de que se le esté pasando al resto del mundo. Vámonos directamente con la nota. Es que tenemos que la economía de Canadá se contrajo inesperadamente en el tercer trimestre y el consumo se estancó, lo que confirma que las agresivas alzas de las tasas de interés del Banco Central han frenado el crecimiento. Ojo, no es tanto por Canadá, es porque Estados Unidos tiene las tasas de interés altas y el Banco de Canadá no las puede bajar porque la Reserva Federal de Estados Unidos no las está bajando. ¿Cuál es aquí el problema? Bueno, que Estados Unidos ha venido utilizando las guerras, tanto de Ucrania como de Israel, para imprimir dinero al estúpido, voy a decirlo de una manera un poco así fuerte, y ese dinero lo utilizan en la industria militar que fabrica armas, balas, todo tipo de cosas explosivas que puedan imaginarse, y eso hace circular el dinero dentro de la economía. Y por ejemplo, ¿por qué México está sobreviviendo ante también esta recesión? Porque México le vende más a Estados Unidos, ya que es más barato hacerlo desde aquí que desde Canadá. Y también, siendo sinceros, a México le termina favoreciendo que Estados Unidos tenga guerras, porque al final su economía gira y también la de nosotros gira. Pero Canadá, al momento de ser un país más caro, termina por verse más afectado. Tenemos que el Producto Interior Bruto de Canadá se contrajo 0.3% en el mes de agosto, septiembre y octubre por la caída de las exportaciones y el estancamiento del consumo, informó esto el jueves el Organismo Público de Estadísticas de Canadá. También este mismo organismo señaló que tras revisar los datos del segundo trimestre del año, la economía canadiense creció en ese periodo 0.3%. En el tercer trimestre, las exportaciones de bienes y servicios cayeron un 1.3%, principalmente debido a la reducción en un 25.4% de las ventas en el exterior de productos refinados de petróleo. También les afectó el hecho de que se esté cayendo el petróleo. Además, por segundo trimestre consecutivo, el consumo no registró crecimiento. Y este sí se puede deber a las altas tasas de interés que tenga el Banco Central de allá. Si nos vamos a ver cómo va la economía allá en Japón, perdón, en Canadá, que, bueno,
Japón está todavía peor, sí, siendo sinceros. Pero allá en Canadá lo tenemos que en efecto, este año prácticamente no han crecido nada. Ha sido brutal y ahorita en el tercer trimestre ya tienen un crecimiento en negativo. ¿Qué significa eso? Significa que en el trimestre, en el último trimestre, que es ahorita, resulta que terminan con tener otra contracción. Esto enseguida los terminaría por lanzar a una recesión técnica. No habría más. Europa está en lo mismo, Japón está en lo mismo. Estamos viendo casi que los países del G6 están ya en este problema. Y de hecho, otra forma en que podemos ver cómo va a estar este trimestre, hay que ver cómo va el desempleo. Si la gente no está trabajando, no está ganando y no está gastando. Bueno, pues en el desempleo, se está subiendo el desempleo, curiosamente. Pasaron de estar en 5.5%, y fíjate, en México acabamos de bajar, pero bueno, ese no es información para este video, que de 5.5 pasó hasta 5.7 y 5.7 ahorita ya llegaron a 5.8. Se está subiendo el desempleo. De hecho, estamos viendo el mes de noviembre ha sido el mes con mayor desempleo de todo el año. Esto generalmente suele suceder cuando empieza a haber una recesión económica. Se empieza a elevar el desempleo. Entonces, Canadá podría ya en estos momentos, siendo sinceros, ya estar en una recesión. Y no lo vamos a saber hasta que termine este último trimestre. Pero bueno, por favor, si les gustó el video, dejen un like, dejen un comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.